¿Alguna vez has tomado un momento para agradecer a Dios simplemente por despertar? A menudo damos por sentado el don de la vida, pero cada nuevo amanecer es una muestra de su amor y misericordia. En Lamentaciones 3:22 a 23 leemos: por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Este versículo nos recuerda que cada día es una nueva oportunidad para acercarnos a Él, para crecer y para cumplir su propósito en nuestras vidas. Hoy exploraremos la importancia de la oración de agradecimiento y cómo expresar con sinceridad nuestra gratitud a Dios por el regalo de un día más. Porque cuando reconocemos su fidelidad en lo cotidiano, aprendemos a vivir con un corazón lleno de gratitud y esperanza. ¿Estás listo para descubrir cómo un simple gracias puede transformar tu relación con Dios? Despertar cada mañana es un acto tan cotidiano que rara vez nos detenemos a pensar en su verdadero significado. Abrimos los ojos, respiramos, sentimos el calor del sol o la frescura de la mañana y seguimos con nuestras rutinas sin reflexionar en que detrás de cada latido de nuestro corazón hay un propósito divino sosteniéndonos. Pero ¿qué pasaría si viéramos cada nuevo amanecer como lo que realmente es? Un regalo de Dios, una oportunidad fresca, una muestra de su amor inagotable. En Salmos 3:5, David expresa una verdad profunda cuando dice: yo me acosté y dormí y desperté porque el Señor me sostiene. Estas palabras no acaban más que una afirmación simple. Nos revelan un principio espiritual poderoso. No despertamos por casualidad, sino porque Dios en su misericordia nos ha concedido otro día de vida. ¿Cuántas veces hemos escuchado de personas que se acostaron sin imaginar que no verían la luz del día siguiente? Sin embargo, aquí estamos, respirando, caminando, sintiendo, porque Dios así lo ha querido. No hemos hecho nada para merecerlo. No es nuestra fuerza, nuestra inteligencia o nuestra buena salud la que nos ha permitido vivir otro día. Es su gracia, es su amor inagotable que nos sostiene aun cuando no lo notamos. Y en medio de las ocupaciones diarias, ¿cuántas veces nos detenemos realmente ante agradecerle por ello? No por lo que nos ha dado, ni por lo que estamos esperando recibir, sino simplemente porque hoy tenemos el privilegio de estar vivos. Jesús, en su paso por la tierra, nos enseñó con su vida la importancia de reconocer al Padre en todo. En múltiples ocasiones, antes de realizar un milagro, antes de multiplicar los panes y los peces, antes de llamar así Lázaro de la tumba, antes de partir el pan en la última cena, levantaba su mirada al cielo y daba gracia. ¿No es eso una lección para nosotros? Si el Hijo de Dios mismo expresaba gratitud antes de cada obra, ¿cuánto más deberíamos nosotros empezar nuestros días con una oración de agradecimiento, reconociendo que cada segundo de vida proviene de Él? Pero en la prisa de la vida, en las preocupaciones que nos abruman, muchos han olvidado la importancia de agradecer. Se despiertan y lo primero que hacen es revisar su teléfono, sumergirse en la rutina, planear el día con ansias o preocupación, sin siquiera tomarse un momento para decir gracias al Señor porque hoy estoy vivo. Y no se trata de repetir palabras vacías, sino de tener un corazón que realmente comprenda el valor de ese instante, que reconozca que cada respiro es un milagro. En la Biblia encontramos una historia que nos ilustra esto de manera poderosa. 10 leprosos fueron sanados por Jesús, pero solo uno regresó para darle gracias. Lucas 17, 15, 16 nos dice: entonces uno de ellos, al verse sano, volvió glorificando a Dios en alta voz y se postró rostro en tierra a los pies de Jesús, dándole gracias. Y este era samaritano. 9 recibieron el mismo milagro, pero solo uno entendió el valor de lo que había
sucedido. Y Jesús, al ver su actitud, le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. No solo fue sanado físicamente, sino que recibió algo mucho mayor, porque su gratitud lo llevó a experimentar una salvación más profunda. Ese mismo principio se aplica a nosotros. Cada mañana Dios nos concede el milagro de un nuevo día. Pero la pregunta es, ¿estamos entre los 9 que siguen su camino sin agradecer? ¿O somos como aquel único hombre que volvió para dar gloria a Dios? Hay quienes solo reconocen la grandeza de la vida cuando la han tenido al borde de la muerte. Personas que han pasado por enfermedades graves, por accidentes, por situaciones que los han dejado al filo de la existencia. Y en esos momentos, cada aliento se vuelve valioso. De repente, el simple hecho de abrir los ojos es suficiente para sentir gratitud. Pero ¿por qué esperar una crisis para valorar lo que hoy tenemos? Dios nos llama a vivir con un corazón agradecido, no solo en los tiempos difíciles, sino en cada amanecer, en cada instante en que nuestros pies tocan el suelo y podemos decir: aquí estoy, Señor, porque tú lo permitiste. En Salmo 118, 24 leemos: este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y alegraremos en él. Cada día es obra de sus manos, una oportunidad única, irrepetible. No hay garantía de cuántos días más tendremos, pero sí la certeza de que el que estamos viviendo ahora, es un regalo. Y la actitud con la que lo recibamos determinará el rumbo de nuestra vida. Los grandes hombres y mujeres de fe no fueron personas que nunca enfrentaron dificultades, sino personas que aprendieron a agradecer a Dios en todo momento. David, perseguido y en angustia, escribió salmos de alabanza. Pablo y Silas, golpeados y encarcelados, cantaron himnos en la prisión. Job, en medio de la pérdida y el sufrimiento, reconoció la soberanía de Dios. Todos ellos entendieron algo que muchos aún no comprenden. La gratitud no es una respuesta a las circunstancias, sino una decisión del corazón. Y cuando vivimos con un corazón agradecido, todo cambia. La ansiedad pierde su poder, el temor se debilita, la desesperanza se desvanece, porque al dar gracias estamos reconociendo que Dios sigue en control. Filipenses 4:6 nos instruye claramente: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. No dice que agradezcamos solo cuando todo está bien, sino en todo momento. Pero más allá de las palabras, la verdadera gratitud se demuestra en la forma en que vivimos. Si realmente valoramos cada día como un regalo, eso se reflejará en nuestra actitud, en la forma en que tratamos a los demás, en cómo aprovechamos el tiempo que Dios nos ha dado. No se trata solo de decir gracias, sino de vivir con la conciencia de que cada instante es valioso. Jesús nos enseñó que la vida no consiste en la abundancia de lo que poseemos, sino en la relación que tenemos con Dios. Lucas 12:15 nos advierte: guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y si la vida no se mide por las posesiones, entonces, ¿qué la hace valiosa? La respuesta es simple: el propósito que Dios nos ha dado y la oportunidad de cumplirlo. Cuando entendemos esto, cada día deja de ser una rutina y se convierte en una misión. No es solo otro día más, sino una oportunidad para amar, para perdonar, para servir, para acercarnos más a Dios. Un día más de vida significa que aún hay algo que Dios quiere hacer en nosotros y a través de nosotros.
Así que la próxima vez que abras los ojos por la mañana, antes de hacer cualquier otra cosa, detente y di: gracias, Señor, porque hoy estoy aquí. No porque todo sea perfecto, no porque no haya dificultades, sino porque el simple hecho de estar vivo es motivo suficiente para agradecer. Y cuando la gratitud se convierta en tu primera reacción cada día, verás cómo todo cambia. No es que los problemas desaparezcan, sino que la forma en que los enfrentas será diferente, porque un corazón agradecido es un corazón fortalecido en Dios. El milagro no es lo que tienes, sino que Dios ha decidido darte un día más. Ahora la pregunta es: ¿cómo lo aprovecharás? Cada mañana, sin importar lo que haya sucedido ayer, Dios nos regala un nuevo comienzo. No es una coincidencia, ni el resultado de la suerte o del azar, sino la expresión de su misericordia inagotable. La Escritura lo afirma de manera clara en Lamentaciones 3, 22 a 23. Por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Estas palabras no solo describen un atributo de Dios, sino que revelan una verdad fundamental. Su fidelidad no está limitada por los errores humanos ni condicionada por los fracasos del pasado. Cada amanecer es una oportunidad fresca, una prueba de que el amor de Dios permanece firme, sin importar las circunstancias. El ser humano, en su naturaleza limitada, tiende a recordar sus fallos, a cargar con el peso de lo que ha hecho o dejado de hacer. Se aferra a los errores, ya permitiendo que lo definan, olvidando que Dios no mide a sus hijos por sus caídas, sino por su gracia. La misericordia de Dios es un río inagotable que fluye constantemente. Y cada mañana trae consigo la certeza de que su compasión no tiene fin. Muchos viven atados al remordimiento creyendo que lo que hicieron en el pasado ha sellado su destino, pero la palabra de Dios es clara cuando declara en Isaías 43, 18 a 19: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva. Pronto saldrá a luz, ¿no la conoceréis? Dios es el Dios de lo nuevo, el Dios que restaura y renueva. La noche puede haber estado llena de angustia, pero el amanecer trae la promesa de un nuevo capítulo. David lo expresó con certeza en el Salmo 35. Porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Este principio no es solo una metáfora, sino una realidad espiritual que transforma la manera en que el creyente enfrenta cada día. No importa qué tan oscuro haya sido el ayer, la luz de Dios siempre brilla con fuerza en el hoy. La Biblia muestra innumerables ejemplos de cómo Dios renueva su misericordia una y otra vez. El pueblo de Israel, a pesar de su constante desobediencia, experimentó esta verdad en el desierto. Dios los sustentó con maná cada día, sin que pudieran almacenar provisiones para el mañana, enseñándoles a confiar en su fidelidad diaria. En Éxodo 16:4, el Señor declaró: he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de cada día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Este acto no solo garantizaba su sustento físico, sino que también les recordaba que su provisión no se agota, que cada mañana traía consigo el sustento necesario. El carácter de Dios no cambia, y así como fue fiel con su pueblo en el pasado, lo sigue siendo hoy. Jesús lo reafirmó cuando enseñó a sus discípulos a orar diciendo: danos hoy el pan nuestro de cada día. No, Mateo 6:11. No dijo:
que pidieran pan para toda la semana ni para el año, sino solo para el día presente. La dependencia en Dios es un ejercicio diario, una invitación a confiar en que su provisión y misericordia son suficientes para cada jornada. Esta verdad es una fuente de esperanza, pero también un llamado a vivir de acuerdo con ella. Si Dios renueva su misericordia cada mañana, el creyente también está llamado a hacer lo mismo. Jesús lo enseñó con claridad cuando Pedro le preguntó cuántas veces debía perdonar a su hermano, a lo que él respondió: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Mateo 18, 22. El perdón, al igual que la misericordia de Dios, debe ser inagotable. Así como Dios no se cansa de dar nuevas oportunidades, sus hijos deben reflejar ese mismo amor en sus relaciones con los demás. Pero la realidad es que muchos encuentran difícil soltar el pasado, liberar la culpa o extender el perdón. La mente humana busca aferrarse a lo conocido, incluso cuando lo conocido es el dolor. Sin embargo, Dios llama a sus hijos a vivir en la libertad que Él ofrece, dejando atrás las cargas innecesarias. En Filipenses 3, 13 a 14, Pablo lo expresa con determinación: olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Dios no mira a sus hijos con ojos de condenación, sino con ojos de amor y restauración. Cuando alguien se acerca a Él con un corazón sincero, no encuentra rechazo, sino gracia abundante. 1 Juan 1:9 lo afirma de manera contundente: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No hay error demasiado grande, ni mancha demasiado profunda, que su amor no pueda borrar. Cada día trae consigo una página en blanco, una oportunidad para escribir una historia diferente. No se trata de ignorar las consecuencias del pasado, sino de no permitir que definan el futuro. Jesús lo dejó claro cuando le dijo a la mujer sorprendida en adulterio: ni yo te condeno, vete y no peques más. Juan 8:11. No solo le otorgó perdón, sino que también le dio la posibilidad de un nuevo comienzo. La gratitud por un nuevo día no solo se expresa con palabras, sino con la actitud de alguien que reconoce que ha sido redimido. Quien comprende que la misericordia de Dios es renovada cada mañana, no vive atrapado en la culpa, sino que camina con confianza, con la certeza de que ha sido restaurado. Vive con el anhelo de agradar a Dios, no por obligación, sino como una respuesta natural al amor que ha recibido. A lo largo de la Escritura, Dios se revela como un Padre amoroso que desea que sus hijos comprendan que no están solos, que su favor no se agota y que su gracia siempre es mayor. Es por eso que cada mañana es una invitación a acercarse más a Él, a confiar más, a depender más. Es una oportunidad para alabarle, para agradecerle, para rendirle el día entero con la certeza de que Él ya ha ido delante preparando el camino. No hay vida sin propósito, no hay despertar sin razón. Dios no concede un nuevo día sin motivo. Si alguien abre los ojos por la mañana, es porque el cielo aún tiene planes para su vida. Efesios 2:10 lo confirma. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Cada día es una invitación a descubrir esas obras, a caminar en ellas con gratitud, con fe y con la certeza de que Dios sigue obrando. Por eso quien comprende que cada día es una muestra de la misericordia de Dios no lo desperdicia. No se levanta con quejas, sino con alabanza. No mira al futuro con temor, sino con esperanza.
No se deja atrapar por el peso del ayer, sino que avanza con la confianza de que Dios ha hecho algo nuevo. Porque al final, la verdadera vida no se trata de lo que quedó atrás, sino de lo que aún está por delante. Y cada día, con su luz, con su aire, con su oportunidad, es una prueba de que Dios sigue extendiendo su mano, llamando a sus hijos a caminar en su gracia. La gratitud tiene el poder de transformar la manera en que se percibe la vida. No es solo una emoción pasajera o una reacción a circunstancias favorables, sino una decisión que cambia el corazón y la mente. La Escritura enseña que la gratitud no es una respuesta opcional, sino un mandato que conduce a una vida plena. Filipenses 4:6 lo expresa con claridad. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Esta enseñanza revela que la gratitud no solo debe acompañar la oración, sino que es una clave para experimentar la paz de Dios en toda circunstancia. En un mundo donde la preocupación y la insatisfacción dominan la mente de muchos, la gratitud es un acto revolucionario. No se trata de ignorar las dificultades ni de negar la realidad, sino de elegir ver la mano de Dios en medio de cada situación. El corazón agradecido no depende de lo que sucede afuera, sino de la certeza de que Dios sigue siendo fiel. En 1 Tesalonicenses 5:18, la Escritura lo deja claro: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No se habla de dar gracias solo cuando todo es favorable, sino en todo momento. La verdadera gratitud no se basa en las circunstancias, sino en la confianza en Dios. El pueblo de Israel experimentó esto en el desierto. Durante 40 años caminaron sin rumbo fijo, dependiendo de la provisión diaria de Dios. A pesar de recibir alimento del cielo, de ver milagros y de ser guiados por la presencia de Dios, muchos se quejaron y dudaron. En lugar de agradecer por lo que tenían, anhelaron lo que dejaron atrás. Números 11, 4-6 describen su actitud cuando dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos, y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. En su ingratitud, olvidaron que antes eran esclavos y que Dios los estaba llevando a una tierra de promesa. La ingratitud ciega el corazón y roba la paz. Quienes se enfocan en lo que no tienen, en lo que falta, en lo que podría ser diferente, pierden de vista las bendiciones que Dios ya ha derramado. Jesús mismo enseñó la importancia de reconocer las bendiciones presentes, en lugar de anhelar lo que no se tiene. En el Sermón del Monte habló de la ansiedad y de la preocupación por el futuro. Y en Mateo 6:26 dijo: mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? La gratitud no es solo una actitud que cambia la perspectiva, sino que también abre las puertas a la paz de Dios. Cuando el corazón deja de enfocarse en la falta y empieza a reconocer la provisión, el temor pierde poder. La paz, que sobrepasa todo entendimiento, mencionada en Filipenses 4:7, es el resultado de confiar en que Dios sigue en control. La mente inquieta encuentra descanso cuando en lugar de queja hay agradecimiento. David, en medio de adversidades, encontró fortaleza en la gratitud. Sus salmos están llenos de clamores a Dios, pero también de alabanzas. En el Salmo 103, versículos 1-2, escribió: bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová,
y no olvides ninguno de sus beneficios. No dijo esto en un momento de comodidad, sino en medio de la vida real, con sus altibajos, con sus desafíos. Recordar lo que Dios ha hecho es una forma de fortalecer la fe y renovar la esperanza. La Biblia muestra que la gratitud también tiene el poder de traer multiplicación. Jesús, antes de alimentar a los 5,000, tomó los panes y los peces y dio gracias. Juan 6:11 lo relata así: y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo de los peces, cuanto querían. En un momento de escasez, antes de que sucediera el milagro, Jesús expresó gratitud. No esperó a ver la abundancia, sino que agradeció antes de que ocurriera la provisión. Esa es la esencia de la fe. Dar gracias no solo cuando las respuestas son evidentes, sino aún cuando la provisión parece insuficiente. Creer que Dios es fiel y que cada necesidad está en sus manos. La gratitud no solo es una respuesta a lo recibido, sino una declaración de confianza en lo que Dios hará. La actitud del creyente debe reflejar esto en cada aspecto de su vida, no solo al orar, sino en la forma en que enfrenta cada día. Las palabras que se pronuncian, los pensamientos que se permiten en la mente, la manera en que se responden los desafíos, todo debe estar impregnado de gratitud. Proverbios 18:21 dice: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Quienes constantemente se quejan, quienes ven la vida como una carga, quienes solo notan lo que falta, están sembrando una cosecha de insatisfacción. Pero quienes eligen bendecir, quienes expresan gratitud, quienes proclaman la fidelidad de Dios, están plantando semillas de gozo y paz. El apóstol Pablo en sus cartas mostró este principio en acción. En Filipenses, una epístola escrita desde la prisión, no se encuentra desesperanza ni queja, sino gratitud y gozo. Filipenses 4:4 dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. No lo escribió desde un lugar de comodidad, sino desde la cárcel. No porque las circunstancias fueran favorables, sino porque su confianza no dependía de ellas. La gratitud transforma no solo la perspectiva individual, sino también la manera en que se relaciona con Dios y con los demás. Colosenses 3:15 enseña: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La gratitud fortalece la comunión con Dios, mantiene el corazón alineado con su voluntad y permite vivir con una perspectiva celestial. Cada día es una oportunidad para ejercitar la gratitud, para cambiar la queja por alabanza, para reconocer que aunque no todo sea perfecto, Dios sigue siendo bueno. No hay situación que escape a su control, ni circunstancia que anule su fidelidad. Agradecer no es minimizar las dificultades, sino engrandecer a Dios por encima de ellas. La Escritura muestra que el cielo responde a un corazón agradecido. Cuando Pablo y Silas fueron encarcelados, no pasaron la noche lamentándose ni quejándose. Hechos 16:25 relata: pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. En lugar de desesperación, eligieron la alabanza. En lugar de miedo, eligieron la adoración. Y en medio de esa gratitud, Dios obró un milagro. El verso siguiente dice: entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Hechos 16:26. Cuando el enfoque cambia de la preocupación a la gratitud, el ambiente espiritual se transforma. Las cadenas de la desesperanza se rompen. La fe es fortalecida
Y el gozo del Señor se convierte en fortaleza. No porque las circunstancias hayan cambiado, sino porque el corazón ha aprendido a confiar. Cada mañana, al despertar, hay una elección que hacer. Se puede vivir con queja o con gratitud, con temor o con confianza, con ansiedad o con paz. La clave no está en lo que sucede afuera, sino en lo que sucede en el interior. El que elige la gratitud, el que decide alabar en medio de cualquier situación, descubre que Dios nunca deja de ser fiel. La oración es más que una simple conversación con Dios. Es el puente que une la realidad terrenal con la presencia divina. El canal por el cual el alma se conecta con aquel que sostiene el universo. No se trata de palabras repetidas mecánicamente, ni de fórmulas vacías, sino de un acto de rendición, un reconocimiento de que cada día es un regalo concedido por su misericordia. La gratitud expresada en la oración no es solo un acto de cortesía, sino una declaración de dependencia, una confesión de que sin Él nada tiene verdadero sentido. Desde el principio, la Escritura muestra cómo la oración es el centro de la relación entre Dios y el ser humano. No como un monólogo, sino como un intercambio donde el corazón se vacía delante del Creador y recibe a cambio su paz, su dirección y su fortaleza. Jesús mismo, siendo el Hijo de Dios, se apartaba constantemente para orar, no porque lo necesitara como los hombres, sino porque su comunión con el Padre era absoluta. Antes de cada milagro, antes de cada enseñanza, antes de enfrentar la cruz, su oración era la expresión de una confianza inquebrantable. En Juan 11:41, antes de llamar a Lázaro de la tumba, levantó los ojos al cielo y dijo: Padre, gracias te doy porque me has oído. No hubo súplica desesperada, no hubo duda, solo gratitud anticipada. Una oración que reconocía que el poder de Dios ya estaba obrando, incluso antes de ver el resultado. La oración de agradecimiento transforma la perspectiva. No cambia las circunstancias de inmediato, pero cambia la manera en que se enfrentan. Quien ora con gratitud no se centra en lo que falta, sino en la fidelidad de Dios, en su provisión constante y en su soberanía sobre todas las cosas. En Filipenses 4:6 se encuentra la clave. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. No se trata solo de pedir, sino de agradecer en medio de cualquier situación, porque la gratitud es la evidencia de la fe. A lo largo de la historia bíblica, aquellos que comprendieron este principio vieron la mano de Dios moverse en formas extraordinarias. Cuando Daniel supo que un decreto prohibía orar a cualquier otro que no fuera el rey, no permitió que el temor lo dominara. Daniel 6:10 relata que cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Su oración no cambió por la amenaza, su gratitud no se vio afectada por el peligro. No rogó por su vida, no pidió un escape. Simplemente continuó agradeciendo. Su comunión con Dios era más valiosa que cualquier decreto humano. La gratitud en la oración no es solo un acto de obediencia, sino una puerta a la paz que sobrepasa todo entendimiento. Quienes cultivan el hábito de agradecer a Dios en la oración, sin importar la circunstancia, experimentan un descanso que no proviene
del mundo. No se trata de ignorar las dificultades, no, sino de reconocer que Dios sigue en control. En Colosenses 4:2 se encuentra una instrucción clara. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracia. No se menciona la gratitud como un complemento opcional, sino como un elemento esencial que debe acompañar cada oración. El poder de una oración agradecida radica en su capacidad para cambiar la atmósfera espiritual. En Hechos 16:25, Pablo y Silas, después de haber sido azotados y encarcelados, no pasaron la noche lamentándose ni cuestionando su situación. En lugar de eso, oraban y cantaban himnos a Dios. No porque sus heridas hubieran sanado, ni porque su situación hubiera mejorado, sino porque su fe no estaba anclada en lo que veían, sino en quién era Dios. No esperaron a ser liberados para alabar. Su gratitud no dependía de una respuesta inmediata. Fue entonces cuando sucedió algo inesperado. Un terremoto sacudió los cimientos de la prisión y todas las puertas se abrieron. La oración de gratitud no solo cambió su situación, sino que transformó el corazón del carcelero, quien esa misma noche entregó su vida al Señor. Cuando la oración está marcada por la gratitud, el temor pierde poder. La ansiedad se disipa, la desesperanza retrocede y la fe se fortalece. No hay momento del día en el que la oración de agradecimiento no tenga cabida. Al despertar es el reconocimiento de que la vida misma es un regalo divino. En medio de las actividades diarias es la certeza de que Dios está obrando aún en lo invisible. En los momentos de dificultad es un ancla que sostiene el alma en la tormenta. Y al final del día es la rendición ante un Dios que ha sido fiel en cada detalle. El corazón que ora con gratitud ve la mano de Dios en lo que otros llaman coincidencias. No necesita señales grandiosas para reconocer su presencia, porque cada día es testimonio suficiente de su amor. La gratitud en la oración no es un intento de manipular a Dios, ni un requisito para recibir más bendiciones, sino una respuesta genuina a su bondad. La oración no cambia a Dios, cambia a quien ora. En el primer libro de Crónicas, capítulo 16, versículo 34, se encuentra una declaración que resuena a lo largo de la Escritura. Alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque su misericordia es eterna. No se dice que su bondad dependa de las circunstancias, ni que su misericordia tenga un límite. No hay día en el que esta verdad deje de ser real. El problema no es que Dios deje de ser bueno, sino que muchas veces el ser humano se olvida de reconocerlo. Jesús enseñó a orar con un modelo que ha trascendido generaciones. En el Padre Nuestro, antes de pedir el pan de cada día, antes de presentar cualquier necesidad, la oración comienza con una declaración de reconocimiento y reverencia. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Mateo 6:9. La oración inicia con adoración, con un enfoque en la grandeza de Dios antes que en las necesidades humanas. La gratitud en la oración no es solo agradecer por lo que se tiene, sino reconocer quién es Él. En tiempos de incertidumbre, la oración de gratitud es una declaración de confianza. En tiempos de abundancia es un recordatorio de que todo proviene de Dios. En tiempos de dolor es una ancla que sostiene el alma. En todo momento es el eco de una fe inquebrantable. Salmo 100:4 lo expresa de manera clara. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre. Cada día es una oportunidad para acercarse a Dios con un corazón agradecido, para elevar
una oración que no solo busque respuestas, sino que exprese adoración. Quien desarrolla este hábito no solo experimenta una transformación en su vida espiritual, sino que aprende a ver la vida desde una nueva perspectiva. No con ojos que buscan lo que falta, sino con un corazón que reconoce lo que ya ha sido dado. La oración de agradecimiento no es solo una práctica más, es el reflejo de un alma que ha entendido que cada día es un regalo y que sin importar lo que suceda, Dios sigue siendo digno de alabanza. La gratitud verdadera no se detiene en palabras ni se limita a momentos de oración, sino que se extiende a la manera en que se vive y en cómo se trata a los demás. Quien ha comprendido que cada día es un regalo inmerecido de Dios, no puede guardar para sí mismo la bendición de haber despertado una vez más, sino que encuentra formas de reflejar esa gratitud en sus acciones. La vida no es solo una oportunidad para recibir, sino también para dar, para ser un canal de la bondad de Dios en la tierra. Las Escrituras muestran que Dios no solo bendice a sus hijos para su propio bienestar, sino para que ellos sean instrumento de bendición para otros. En 2 Corintios 9:11 se encuentra una verdad clara: seréis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. El propósito de la provisión no es el acaparamiento ni la satisfacción personal, sino la generosidad. Quien reconoce que todo lo que tiene proviene de Dios, lo administra con manos abiertas, dispuesto a compartir con aquellos que lo necesitan. Desde el principio, Dios enseñó a su pueblo que la gratitud debía manifestarse en actos concretos. En la ley dada a Moisés se establecieron ofrendas de acción de gracias, no como un requisito vacío, sino como una manera de recordar que todo bien proviene de Él. Levítico 7:12 menciona la ofrenda de paz como una expresión de gratitud, un sacrificio que no solo era una señal externa, sino una demostración interna de reconocimiento a Dios. La gratitud no es solo una emoción, sino una acción. A lo largo de la historia bíblica se observa que aquellos que fueron bendecidos por Dios respondieron con generosidad. Abraham, al recibir la promesa de una descendencia numerosa, edificó altares en honor a Dios y no dudó en dar a otros. En Génesis 14:20, después de recibir la victoria en la batalla, dio los diezmos a Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo, como señal de reconocimiento de que todo lo obtenido era por la mano de Dios. Su gratitud no se expresó solo en palabras, sino en hechos. El principio de la gratitud que se convierte en generosidad se refuerza en el Nuevo Testamento. Jesús, al enseñar sobre la confianza en Dios, mostró que la preocupación por el futuro es innecesaria cuando se tiene la certeza de que el Padre Celestial provee. En Mateo 6:31 a 33 dijo: no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. La fe en la provisión de Dios libera de la ansiedad y permite vivir con un corazón dispuesto a dar sin miedo a la escasez. La generosidad nacida de la gratitud no se mide en cantidades, sino en disposición. En Marcos 12, 41 a 44, Jesús observó a los ricos echar grandes cantidades de dinero en las ofrendas del templo.
Pero fue una viuda pobre quien llamó su atención. Mientras que otros daban de lo que les sobraba, ella dio todo lo que tenía. Su acto no fue grandioso en apariencia, pero en el reino de Dios tenía un valor incalculable. Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. La gratitud genuina no espera tener en abundancia para compartir, sino que da con gozo, confiando en que Dios nunca deja desamparado a quien vive con un corazón generoso. El llamado a la gratitud activa no se limita a los bienes materiales, sino que abarca cada aspecto de la vida. Dar palabras de aliento, extender misericordia, brindar ayuda al necesitado, ser pacificadores en medio del conflicto, todo esto es una expresión de gratitud a Dios. Colosenses 3:12 a 13 lo describe con claridad. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. El corazón agradecido no solo reconoce lo que ha recibido, sino que imita el carácter de Dios en la forma en que trata a los demás. Jesús mostró con su vida que la verdadera grandeza está en el servicio. En Juan 13, 14, 15, después de lavar los pies de sus discípulos, dijo: pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Su enseñanza no fue solo teórica, sino práctica. Él, siendo el Hijo de Dios, tomó la posición de siervo y mostró que la gratitud se manifiesta en humildad y entrega. El apóstol Pablo, al escribir a los Gálatas, explicó que la fe genuina se traduce en amor activo. En Gálatas 5:13 dijo: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. No se trata solo de recibir la gracia de Dios, sino de reflejarla en cada relación, en cada acción, en cada oportunidad que se presente para ser de bendición. En la comunidad de los primeros creyentes, la gratitud y la generosidad iban de la mano. Hechos 2:44 a 45 describen cómo vivían. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. No lo hacían por obligación, sino porque habían entendido que todo lo que poseían era un regalo de Dios y que la verdadera riqueza estaba en compartir. El mensaje de la gratitud no es solo una invitación a reflexionar, sino un llamado a actuar. Santiago 2:15 a 16 plantea un desafío. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? La gratitud auténtica no es pasiva, no se queda en palabras bonitas o en emociones momentáneas, sino que se traduce en acciones concretas que reflejan el amor de Dios. Quien reconoce que cada día es un regalo, no lo desperdicia en egoísmo o en indiferencia, sino que busca formas de hacer que su vida sea una extensión de la bondad divina. La generosidad no siempre implica grandes gestos. A veces se encuentra
en lo más simple, en un acto de paciencia, en una palabra de aliento, en un esfuerzo por hacer el bien, aun cuando no sea reconocido. Efesios 4:32 exhorta: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. El mayor ejemplo de entrega y gratitud se encuentra en la cruz. Jesús no solo dio palabra, sino que dio su vida. No solo enseñó sobre el amor, sino que lo vivió hasta las últimas consecuencias. La gratitud más profunda que se puede ofrecer a Dios no es solo una oración, sino una vida rendida a Él. Una existencia que refleje su gracia y su amor. Cada día que es concedido es una oportunidad para demostrar con hechos que se ha entendido el propósito de la existencia. Amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a uno mismo. No como una obligación, sino como la única respuesta posible para quien ha sido tocado por la misericordia divina. La gratitud no es una respuesta pasajera ni un acto ocasional, sino una forma de vida. No está reservada para los momentos en los que todo parece ir bien, ni depende de circunstancias externas. Es una actitud que nace de un corazón que ha aprendido a ver la mano de Dios en cada detalle, en cada respiro, en cada instante que le es concedido. No se trata solo de agradecer por lo recibido, sino de vivir con la certeza de que Dios sigue siendo bueno en todo momento. La Escritura enseña que dar gracias no es una opción, sino una parte fundamental del caminar con Dios. En 1 Tesalonicenses 5:18 se encuentra un mandato claro: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No se menciona solo en tiempos de abundancia o de alegría, sino en todo. Los días buenos y los días difíciles son parte del propósito divino. Cada amanecer trae consigo desafíos y bendiciones, pero el corazón agradecido no necesita ver la solución para confiar en el plan de Dios. En Romanos 8:28, la palabra afirma que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todo forma parte de un propósito mayor, incluso aquello que parece no tener sentido. La gratitud no significa ignorar el dolor o negar la realidad, sino reconocer que Dios sigue teniendo el control. Desde tiempos antiguos, Dios ha enseñado a su pueblo que la gratitud debe ser una constante, no una reacción ocasional. En el Antiguo Testamento, las fiestas y sacrificios de acción de gracias eran una forma de recordar que todo provenía de Dios, que ninguna bendición era fruto del esfuerzo humano, sino del favor divino. En Deuteronomio 8:10, antes de que el pueblo de Israel entrara en la tierra prometida, Dios les advirtió: y comerás y te saciarás, y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. La gratitud debía ser una parte integral de su relación con Él, no solo cuando recibieran la herencia, sino cada día. Los que han aprendido a vivir agradecidos experimentan una paz que el mundo no puede entender. No porque sus vidas sean más fáciles, sino porque su confianza no está puesta en lo temporal. En Filipenses 4:7 se describe esta paz como algo que sobrepasa todo entendimiento, que guarda el corazón y los pensamientos en Cristo Jesús. No depende de lo que sucede afuera, sino de la certeza de que Dios nunca abandona a los que confían en Él. En la vida de Job se encuentra un ejemplo de lo que significa vivir con gratitud, incluso en medio de la prueba. Después de perderlo todo, su primera reacción no fue reclamar ni cuestionar, sino postrarse en adoración y declarar: Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Job 1:21.
Su gratitud no estaba basada en lo que tenía, sino en quién era Dios. No entendía el propósito de su sufrimiento, pero no dejó de alabar. La fe que no depende de las circunstancias es la que sostiene en los momentos más oscuros. El agradecimiento no solo cambia la forma en que se enfrentan las dificultades, sino que también transforma la relación con Dios. Un corazón agradecido no se acerca a Él solo para pedir, sino para reconocer su fidelidad en cada etapa de la vida. En el Salmo 104 se encuentra una clave poderosa. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre. No se habla de entrar con quejas ni con dudas, sino con gratitud. Jesús enseñó este principio de manera práctica cuando sanó a los 10 leprosos. En Lucas 17, 15 a 16 se relata que solo uno regresó para dar gracias. No fue el milagro lo que lo distinguió, sino su reconocimiento de que todo lo que había recibido provenía de Dios. Jesús le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Lucas 17, 19. No solo fue sanado físicamente, sino que experimentó una restauración más profunda. La gratitud trae consigo bendiciones que van más allá de lo que se puede ver. El enemigo busca sembrar queja y descontento, porque sabe que un corazón que no agradece es un corazón que se aleja de Dios. Desde el principio, la serpiente en el Edén llevó a Eva a enfocarse en lo único que no tenía, en lugar de en todo lo que Dios ya le había dado. Génesis 3:1 muestra cómo la primera tentación comenzó con una pregunta sutil. ¿Con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? En lugar de recordar la abundancia que Dios les había dado, su atención se desvió hacia lo que le parecía prohibido. El pueblo de Israel cayó en la misma trampa en el desierto. A pesar de haber sido liberados de la esclavitud, en varias ocasiones murmuraron contra Dios, deseando volver a Egipto. En Éxodo 16:3 se lamentaron diciendo: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos. La ingratitud los llevó a olvidar los milagros que habían visto, a minimizar la obra de Dios en sus vidas. Jesús, en contraste, mostró que la gratitud es la respuesta correcta en toda situación. Antes de alimentar a los 5,000, tomó los panes y los peces y dio gracias, aunque la provisión parecía insuficiente. En Juan 6:11 se registra que Jesús tomó aquellos panes y, habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos. No esperó a ver el milagro antes de agradecer. Su gratitud antecedió la multiplicación. El corazón agradecido no se llena de preocupación, porque confía en que Dios sigue proveyendo. En Mateo 6:25 a 26, Jesús enseñó sobre la ansiedad y dijo: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? La gratitud libera del afán, porque recuerda que Dios es el proveedor. Cada día es una oportunidad para cultivar esta actitud, para despertar con la certeza de que, sin importar lo que suceda, Dios sigue siendo digno de alabanza. En Habacuc 3:17 a 18, el profeta declara: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento,
y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales. Con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. No se trata de circunstancias, sino de decisión. La gratitud como estilo de vida cambia la manera en que se experimenta cada día. No se desperdicia en quejas ni en preocupaciones innecesarias, sino que se vive con un gozo que no depende de lo externo. No significa ignorar las dificultades, sino enfrentarlas con la seguridad de que Dios sigue obrando. Cada respiro, cada latido, cada nuevo amanecer es una oportunidad para alabarle, no solo por lo que ha hecho, sino por quién es. En todo momento, en cada circunstancia, hay razones para agradecer, porque Él es bueno, porque su misericordia es eterna, porque su fidelidad nunca falla. La verdadera gratitud no espera a que todo sea perfecto para manifestarse, sino que elige ver la fidelidad de Dios en cada día concedido. Un día más de vida no es solo el paso del tiempo, es un testimonio de que Dios sigue sosteniendo, sigue guiando y sigue teniendo un propósito para cada persona. La gratitud es más que una respuesta, es la llave que abre la puerta a una vida alineada con el propósito divino. No se trata solo de reconocer lo que se ha recibido, sino de desarrollar una perspectiva que transforme la manera en que se experimenta cada día. No es una emoción pasajera, sino una decisión constante que moldea el corazón y la mente, permitiendo que la luz de Dios ilumine incluso los momentos más oscuros. Quien elige vivir con gratitud no solo encuentra gozo en lo visible, sino que aprende a ver la obra de Dios en lo que aún está en proceso. La gratitud no cambia a Dios, pero cambia a quien la practica. Un corazón agradecido es terreno fértil para la fe, porque la persona que reconoce la bondad de Dios en lo cotidiano desarrolla la certeza de que su fidelidad nunca falla. La oración de agradecimiento no es solo un acto de cortesía espiritual, sino una declaración de confianza. Es una confesión de que Dios es suficiente, de que su amor no está condicionado a circunstancias y de que cada día es una oportunidad para ver su gloria en acción. La oración que nace de un corazón agradecido no se basa en el miedo ni en la necesidad, sino en la convicción de que todo lo que Dios hace es perfecto, incluso cuando el entendimiento humano no logra comprenderlo en su totalidad. En la vida de aquellos que caminaron con Dios, la gratitud marcó la diferencia entre la desesperanza y la victoria. No fue la ausencia de problemas lo que definió su historia, sino su capacidad de ver a Dios en medio de cada situación. La oración de agradecimiento no depende del entorno, sino de la postura del corazón. Quien aprende a agradecer en todo momento desarrolla una fe inquebrantable, porque ha entendido que el amor de Dios no se mide por lo que da o quita, sino por su presencia constante. La gratitud es una expresión de humildad. Reconocer que cada día es un regalo implica aceptar que nada es producto del mérito personal, sino del favor divino. La vida misma es una manifestación de la misericordia de Dios. Y quien comprende esto no vive con exigencias, sino con asombro. No espera recibir para dar gracias, sino que agradece en todo momento, porque ha entendido que Dios siempre tiene un propósito mayor. El agradecimiento auténtico no negocia con Dios, no busca recompensas ni favores. Simplemente reconoce su soberanía y descansa en ella. La gratitud también es una expresión de sabiduría. Quien agradece no pierde el tiempo lamentando lo que no tiene, sino que aprende a ver el valor de lo que ha sido puesto en sus manos. No se aferra al pasado ni se preocupa por el futuro, sino que vive con plenitud del presente, sabiendo que cada instante es parte de un plan divino.
No se trata de conformismo, sino de confianza. Quien entiende el poder de la gratitud deja de enfocarse en lo que falta y comienza a ver la abundancia en lo que ya ha sido concedido. Dios nunca ha necesitado la gratitud del hombre para seguir siendo Dios, pero el hombre sí necesita ser agradecido para recordar que sin Dios no es nada. La oración de agradecimiento no es solo un acto de devoción, sino un recordatorio constante de que todo lo bueno proviene de Él. El corazón agradecido es un corazón alineado con el cielo, porque no mide la vida por lo que obtiene, sino por la presencia de Dios en cada paso. La verdadera gratitud no está sujeta a la temporalidad, sino que se convierte en una forma de vida que trasciende cualquier circunstancia. En la eternidad, la gratitud seguirá siendo parte de la adoración a Dios. En el cielo, los redimidos no orarán para pedir, sino para alabar. No habrá necesidad de suplicar, porque todo estará completo en su presencia. La oración de gratitud que hoy se eleva es una preparación para la eternidad, un ensayo de la adoración ininterrumpida, que marcará la existencia de los que han sido llamados por su nombre. Cada palabra de agradecimiento que se pronuncia en la tierra es un reflejo de la alabanza que resonará por la eternidad en la presencia del Creador. El mayor acto de gratitud no está en las palabras, no, sino en la entrega. La vida que reconoce la bondad de Dios no se limita a decir gracias, sino que busca reflejar su amor en cada acción. La oración de agradecimiento se vuelve un estilo de vida cuando cada pensamiento, cada decisión y cada obra apuntan a la gloria de Dios. No se trata solo de decirlo, sino de vivirlo. Un corazón verdaderamente agradecido no se enfoca en lo que puede recibir, sino en lo que puede dar. La gratitud es una semilla que produce fruto abundante. Quien la cultiva en la oración cosecha paz, gozo y fortaleza. Quien la practica en su vida diaria se convierte en un reflejo del carácter de Cristo. La oración de agradecimiento no es solo un acto individual, sino una declaración que tiene el poder de transformar el ambiente. No es solo una expresión de fe, sino una manifestación del reino de Dios en la tierra. Cada día es una nueva oportunidad para vivir con gratitud, para despertar con la certeza de que Dios sigue obrando, para caminar con confianza en su propósito y para expresar con cada palabra y cada acción que Él es digno de toda gloria. No hay oración más poderosa que aquella que nace de un corazón que ha entendido que más allá de cualquier bendición, el mayor regalo ya ha sido dado, la presencia inmutable de Dios que sostiene, guía y da propósito a cada respiro.